La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre los años de 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas. Por un lado, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y por el otro, las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso por única vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, es decir, el 2.5% de la población mundial. El comienzo del conflicto se suele situar en el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, cuando Adolf Hitler se decidió a la incorporación de una de sus reivindicaciones expansionistas más delicadas, el pasillo de Danzig, que implicaba la invasión de la mitad occidental de Polonia, la mitad oriental junto con Estonia, Letonia y Lituania. Fue ocupada por la Unión Soviética, mientras que Finlandia logró mantener su independencia de los soviéticos. Guerra de invierno. El Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania, que esperaban como una repetición de la guerra de trincheras, guerra de broma, para la que habían tomado toda clase de precauciones, línea Maginot, que demostraron ser del todo inútiles. Las maniobras especulares de la Blitzkrieg, es decir, guerra relámpago, proporcionaron en pocos meses a Alemania el control de Noruega, Dinamarca, los Países Bajos, Bélgica y la propia Francia, mientras el ejército británico escapaba in extremis desde las playas de Dunkerque. Durante la batalla de Francia, la mayor parte del continente europeo estaba ocupado por el ejército alemán o por sus aliados, entre los que destacaba la Italia fascista, cuya aportación militar no fue muy significativa. Batalla de los Alpes, guerra greco-italiana. La batalla de Inglaterra, la primera completamente aérea de la historia, mantuvo durante el periodo siguiente la presión sobre el nuevo gobierno de Winston Churchill, decidido a la resistencia, sangre, sudor y lágrimas, y que finalmente venció, entre otras cosas, gracias a una innovación tecnológica, el radar, y al decisivo apoyo estadounidense que negoció en varias entrevistas con Franklin D. Roosevelt. Carta del Atlántico del 14 de agosto de 1941. En 1941, la necesidad estratégica de ocupar los campos petrolíferos del Cáucaso llevaron a la invasión alemana de la Unión Soviética, Operación Barbarroja, inicialmente exitosa, pero que se estancó en la batalla de Moscú y los sitios de Leningrado y Stalingrado. Al mismo tiempo, Japón, en su campaña por expandirse por Asia, comenzando con las hostilidades con China que los llevó a la Segunda Guerra Chino-Japonesa, iniciado en 1937 y considerado como preludio de la Segunda Guerra Mundial en Asia, y que siguió con la invasión de Indochina en 1940, y en venganza por el embargo económico que el gobierno estadounidense les impuso, atacaron Pearl Harbor el 7 de diciembre del año de 1941, provocando la entrada de Estados Unidos en la guerra. Pocos meses después, la batalla de Midway, en julio de 1942, marcó un punto de inflexión en la guerra del Pacífico ante el debilitamiento de la capacidad de combate japonesa frente a los estadounidenses. En el norte de África, los británicos frenaron el avance de los Afrika Korps alemanes desde Libia hacia Egipto en la batalla de El Alamein en 1942, después de la invasión italiana al Canal del Suez en 1940. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. La Organización de las Naciones Unidas, por sus siglas ONU, fue creada tras la conflagración para fomentar la cooperación internacional y prevenir
prevenir futuros conflictos. La Unión Soviética y los Estados Unidos se alzaron como superpotencias rivales, estableciéndose el escenario para la Guerra Fría, que se prolongó por los siguientes 46 años. Al mismo tiempo, declinó la influencia de las grandes potencias europeas, materializada en el inicio de la descolonización de Asia y África. La mayoría de los países cuyas industrias habían sido dañadas iniciaron la recuperación económica, mientras que la integración política, especialmente en Europa, emergió como un esfuerzo para establecer las relaciones de posguerra. Cronología. En general, se considera que la guerra comenzó en Europa el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, que provocó la declaración de guerra del Reino Unido y Francia a Alemania. 2 días después, las fechas de inicio de las hostilidades en la zona del Océano Pacífico son varias y anteriores en el tiempo. La Segunda Guerra Chino-Japonesa, que comenzó el día 7 de julio de 1937, o incluso la invasión japonesa de Manchuria a partir del 19 de septiembre del año 1931. Otros coinciden con el historiador británico A.J.P. Taylor, que sostenía que la guerra chino-japonesa y la guerra en Europa y sus colonias ocurrieron simultáneamente y ambas se desataron en 1941. Otra fecha de inicio a veces usada para la Segunda Guerra Mundial es la invasión italiana de Etiopía desde el 3 de octubre de 1935. El también historiador Anthony Beevor opina que la conflagración comenzó con la batalla de Jalgingol entre Japón y las fuerzas de Mongolia y la URSS o la Unión Soviética de mayo a septiembre de 1939. En este video se seguirá la datación convencional. La fecha exacta del fin de la guerra tampoco tiene un consenso universal. Generalmente se ha aceptado que el conflicto terminó con el armisticio japonés del 14 de agosto de 1945 en lugar de la rendición formal de Japón que se produjo el 2 de septiembre y que puso final definitivo a las hostilidades en Asia. En 1951 se firmó un tratado de paz con Japón. Décadas después, en 1990, un tratado sobre el futuro de Alemania permitió la reunificación del país y resolvió muchos de los problemas de la posguerra en Europa. Japón y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no firmaron nunca un tratado de paz formal. Antecedentes. Las causas bélicas del estallido de la Segunda Guerra Mundial son, en Occidente, la invasión de Polonia por las tropas alemanas y en Oriente, la invasión japonesa de China, las colonias británicas y neerlandesas y posteriormente el ataque a Pearl Harbor. La Segunda Guerra Mundial estalló después de que estas acciones agresivas recibieran como respuesta una declaración de guerra, la resistencia armada o ambas por parte de los países agredidos y aquellos con los que mantenían tratados. En un primer momento, los países aliados estaban formados tan solo por Polonia, Reino Unido y Francia, mientras que las fuerzas del eje las constituían únicamente Alemania e Italia, en una alianza llamada el Pacto de Acero. A medida que la guerra progresó, los países que iban entrando en ella, por ser atacados o tener tratados con los países agredidos, se alinearon en uno de los dos bandos, dependiendo de cada situación. Ese fue el caso de los Estados Unidos y la Unión Soviética, atacados respectivamente por Japón y Alemania. Algunos países como Hungría o Italia cambiaron sus alianzas en las fases finales de la guerra. El Tratado de Versalles establecía la compensación que Alemania debía pagar a los vencedores de la Primera Guerra Mundial. El Reino Unido obtuvo la mayor parte de las colonias alemanas en África y Oceanía, aunque algunas fueron a parar a manos de Japón y Australia. Francia, en cuyo suelo se libraron la mayor parte de los combates del frente occidental, recibió como pago una gran indemnización económica y la recuperación de Alsacia y Lorena, que habían sido anexionadas a Alemania por Otto von Bismarck tras la guerra franco-prusiana en el año de 1870. En el Imperio ruso, la dinastía Romanov había sido derrocada y reemplazada por un gobierno provisional que a su vez fue derrocado por los bolcheviques de Lenin y Trotsky. Después de firmar el Tratado
Tratado de Brest-Litovsk, los bolcheviques tuvieron que hacer frente a una guerra civil que vencieron creando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año de 1922. Sin embargo, esta había perdido mucho territorio por haberse retirado prematuramente de la guerra. Estonia, Letonia, Lituania y Polonia resurgieron como naciones a partir de una mezcla de territorios soviéticos y alemanes tras el Tratado de Versalles. En Europa Central aparecieron nuevos estados tras el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro, Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Además, el extinto imperio tuvo que ceder territorios a la nueva Polonia, a Rumania y a Italia. En Alemania, el Tratado de Versalles tuvo amplio rechazo popular bajo su cobertura legal. Se había desmembrado el país, la economía alemana se veía sometida a pagos y servidumbres a los aliados considerados abusivos, y el Estado carecía de fuerzas de defensa frente a amenazas externas, sobre todo por parte de la URSS o Unión Soviética, que ya se había mostrado dispuesta a expandir su ideario político por la fuerza. Esta situación percibida de indefensión y represalias abusivas, combinada con el hecho de que nunca se llegó a combatir en territorio alemán, hizo surgir la teoría de la Dolchstoßlegende, del alemán puñalada por la espalda. La idea de que en realidad la guerra se podía haber ganado si grupos extranjeros no hubieran conspirado contra el país, lo que hacía aún más injusto el ser tratados como perdedores. Surgió así un gran rencor a nivel social contra los aliados, sus tratados y cualquier idea que pudiera surgir de ellos. La desmovilización forzosa del ejército hasta la fuerza máxima de 100.000 hombres, permitida por el tratado, un tamaño casi testimonial respecto al anterior, dejó en la calle a una cantidad enorme de militares de carrera que se vieron obligados a encontrar un nuevo medio de subsistencia en un país vencido, con una economía en pleno declive y tensión social. Todo eso favoreció la creación y organización de los Freikorps, así como otros grupos paramilitares. La lucha de los Freikorps y sus aliados contra los movimientos revolucionarios alemanes como la Liga Espartaquista, a veces con la complicidad o incluso el apoyo de las autoridades, hizo que tanto ellos como los segmentos de población que les apoyaban se fueran inclinando cada vez más hacia un ideario reaccionario y autoritario, del que surgiría el nazismo como gran aglutinador a finales de los años 20 e inicios de los 30. Hasta entonces había sido un partido en auge, pero siempre minoritario, un intento prematuro de hacerse con el poder por la fuerza. El Putsch de Múnich acabó con varios muertos, el partido ilegalizado y Hitler en la cárcel. Durante ese periodo de encarcelamiento, Hitler escribió el libro Mein Kampf, del alemán Mi lucha, el libro en el que sintetizó su ideario político para Alemania. El caldo de cultivo existente a nivel social, combinado con la Gran Depresión de inicios de los 30, hizo que la débil República de Weimar no fuera capaz de mantener el orden interno. Los continuos disturbios y conflictos en las calles incrementaron la exigencia de orden y seguridad por parte de sectores de la población cada vez más amplios. Sobre esa ola de descontento y rencor, el partido nazi, liderado por Adolf Hitler, se presentó como el elemento necesario para devolver la paz, la fuerza y el progreso a la nación. Los ideólogos del partido establecieron las controvertidas teorías que encauzarían el descontento y justificarán su ideario. La remilitarización era imprescindible para librarse del yugo opresor de las antiguas potencias aliadas. La inestabilidad del país era ocasionada por movimientos sociales de obediencia extranjera, comunistas o grupos de presión no alemanes, judíos, culpables además de haber apuñalado por la espalda a la Gran Alemania en 1918. Además, Alemania tiene derecho a recuperar los territorios que fueron suyos, así como asegurarse el necesario espacio vital, en alemán Lebensraum, para asegurar su crecimiento y prosperidad. Todas estas ideas quedaron plasmadas en el Mein Kampf, Mi lucha. Partiendo de la sensación de afrenta originada por el Pacto de Versalles, los nazis potenciaron, alimentaron y extendieron la necesidad de reparación en la sociedad alemana, mezclando los problemas reales con las necesidades de su propio programa político, presentando el militarismo y la adherencia a la disciplina fascista como las únicas vías
medidas capaces de reconducir la situación. Así se justificó la represión brutal de cualquiera que no pensara del mismo modo o fuera percibido como un enemigo del Estado, y el clima existente a causa del pacto hizo que, aparte de la sociedad, no le preocupase lo más mínimo el incumplimiento de cualquier tipo de tratado internacional. Hasta el año de 1932, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, por sus siglas NSDAP, fue incrementando su cuota electoral en las elecciones federales, manteniendo un estilo político igual de bronco y agresivo que el que practicaba en la calle. En noviembre del año de 1932 tienen lugar las octavas elecciones federales alemanas, en las que el NSDAP, o sea el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, logra un 33.1% de votos, aunque bajo algo más de un 4%. Al ser la lista más votada y ante la imposibilidad de lograr una opción de consenso entre las demás fuerzas políticas, el presidente Hindenburg nombra canciller a Hitler y le ordena formar gobierno. El 27 de febrero de 1933, un incendio arrasa el Reichstag, la sede del Parlamento alemán. A raíz de este suceso, Hitler declara el estado de excepción. Pronto surge desde el partido nazi la acusación de que los comunistas son los instigadores de la quema, y Hitler logra que un Hindenburg, ya muy mermado de salud, firme el decreto del incendio del Reichstag, aboliendo tanto al Partido Comunista como a cualquier organización afín a ese partido. Con sus principales enemigos políticos ilegalizados, Hitler procedió a convocar las novenas elecciones federales alemanas el 5 de marzo de 1933. Esta vez logra un 43.9% de votos y pasa a gobernar en coalición con el DNVP en mayoría absoluta. Una vez conseguido el poder político, para lograr el apoyo de la cúpula del ejército, Reichswehr ordenó asesinar a los dirigentes de las SA en la llamada Noche de los Cuchillos Largos, la noche del 30 de junio al 1 de julio del año de 1934. Hitler restauró en Alemania el servicio militar generalizado que había sido prohibido por el Tratado de Versalles, remilitarizó la Renania en 1936 y puso en práctica una política extranjera agresiva, el pangermanismo, inspirada en la búsqueda del Lebensraum, destinada a reagrupar en el seno de un mismo estado a la población germana de Europa Central, comenzando por Austria, Anschluss, en marzo del año de 1938. Inicio de la guerra en Europa, de septiembre de 1939 a mayo de 1940. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, usando el pretexto de un ataque polaco simulado en un puesto fronterizo alemán. La llanura polaca ofrecía una ventaja para el desplazamiento de los blindados alemanes, aunque los bosques y las carreteras mal construidas eran problemas que hacían más arduo el avance. Alemania avanzó usando la Blitzkrieg del alemán Guerra Relámpago. El Reino Unido y Francia le dieron 2 días a Alemania para retirarse de Polonia. Una vez que pasó la fecha límite, el 3 de septiembre, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda le declararon la guerra a Alemania, seguidos rápidamente por Francia, Sudáfrica y Canadá. Los franceses se movilizaron lentamente y después solo hicieron una ofensiva de demostración en el Sarre, que pronto abandonaron, mientras que los británicos no pudieron hacer ninguna acción directa en apoyo de los polacos en el tiempo disponible. Mientras el 8 de septiembre los alemanes alcanzaban Varsovia tras haber penetrado a través de las defensas polacas y comenzaron el asedio de Varsovia del 8 al 28 de septiembre. Durante este tiempo, del 9 al 22 de septiembre, hubo un contraataque polaco y la mayor batalla de la campaña, conocido como Batalla de Sura. El 17 de septiembre, la Unión Soviética, siguiendo su acuerdo secreto con Alemania, invadió Polonia desde el este, convirtiendo las defensas polacas
polacas en un caos mediante la apertura de un segundo frente. La defensa polaca no aguantaría la lucha en dos frentes a la vez. Un día más tarde, tanto el presidente polaco como el comandante en jefe huyeron a Rumania. El 1 de octubre, después de un mes de asedio de Varsovia, las fuerzas hostiles entraron en la ciudad. Las últimas unidades polacas se rindieron el 6 de octubre. Polonia, sin embargo, nunca se rindió oficialmente a los alemanes. Algunas tropas polacas se fueron a países vecinos. Como consecuencia de la campaña de septiembre, la Polonia ocupada consiguió crear un poderoso movimiento de resistencia y contribuyó con fuerzas militares significativas al esfuerzo aliado durante el resto de la Segunda Guerra Mundial. Tras la conquista de Polonia, Alemania se tomó una pausa para reagruparse durante el invierno de 1939 a 1940, mientras británicos y franceses se mantenían a la defensiva. Los periodistas llamaron a este periodo la Guerra de Broma o Sitzkrieg, en francés Drôle de guerre, debido a que casi no existieron combates. Durante este periodo, la Unión Soviética atacó Finlandia el 30 de noviembre, con lo que comenzó la Guerra de Invierno. A pesar de superar a las tropas finesas en número de 4-1, el Ejército Rojo encontró que su ataque se volvía muy difícil, lo cual resultó muy embarazoso y la fuerte defensa finesa evitó una invasión completa. Finalmente, los soviéticos acabaron por imponerse y el Tratado de Paz vio cómo Finlandia cedía áreas estratégicamente importantes en la frontera cerca de Leningrado, así como en la Karelia. Esto sentó un precedente de flaqueza en el Ejército Rojo, el cual los alemanes se tomarían en serio para la futura invasión. La Segunda Guerra Mundial en Europa, de 1939 a 1941. Alemania invadió Dinamarca y Noruega el 9 de abril de 1940 en la operación Weserübung, en parte para contrarrestar la amenaza de una inminente invasión aliada de Noruega. Dinamarca no resistió, pero Noruega luchó. La defensa noruega fue socavada desde el interior por la colaboración de Vidkun Quisling, cuyo nombre es hoy en día sinónimo de traidor. Tropas del Reino Unido, cuya propia invasión estaba preparada, desembarcaron en el norte de Noruega. A últimos de junio, los aliados habían sido derrotados y se retiraban. Alemania controlaba la mayor parte de Noruega y las fuerzas armadas de Noruega se habían rendido, mientras que la familia real noruega escapaba a Londres. Alemania usó Noruega como base para ataques navales aéreos contra los convoyes árticos que se dirigían a la Unión Soviética con armas y suministros. Los partisanos noruegos continuaron la lucha contra la ocupación alemana durante toda la guerra. Los alemanes acabaron la Guerra de Broma el 10 de mayo de 1940, cuando invadieron Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos y Francia. Los Países Bajos fueron arrollados rápidamente y la ciudad neerlandesa de Rotterdam fue destruida en un bombardeo aéreo. La Fuerza Expedicionaria Británica, por sus siglas BEF, y el ejército francés avanzaron hacia el norte de Bélgica y planeaban hacer una guerra móvil en el norte, mientras mantenían un frente continuo y estático a lo largo de la línea Maginot. Más al sur, los planes aliados fueron desbaratados inmediatamente por el más clásico e importante ejemplo en la historia de la Blitzkrieg. En la primera fase de la invasión Fall-Gelb, el Panzergruppe von Cleves de la Wehrmacht se precipitó a través de las Ardenas, una región con espesos bosques que los aliados habían pensado que sería impenetrable para un ejército mecanizado moderno. Los alemanes rompieron la línea francesa en Sedan, sostenida por reservistas más que por tropas de primera línea, para luego girar hacia el oeste a través del norte de Francia hacia el Canal de la Mancha, dividiendo en dos a los aliados. La BEF, es decir, la Fuerza Expedicionaria Británica, y las fuerzas francesas rodeadas en el norte fueron evacuadas desde Dunkerque en la Operación Dínamo. La operación fue una de las evacuaciones más grandes de la historia militar, cuando 338.000 soldados británicos, franceses y belgas fueron evacuados a través del Canal de la Mancha en barcos de guerra y civiles. La ofensiva pudo haber sido más satisfactoria para los alemanes de no haber sido parada por
Hitler para que sus tropas cogieran aliento, cosa que en particular a Guderian no gustó nada. El 10 de junio, Italia se unió a la guerra atacando a Francia por el sur. Las fuerzas alemanas continuaron entonces la conquista de Francia con el llamado Plan Rojo o Fall Rot. Francia firmó un armisticio con Alemania el 22 de junio del año de 1940, que condujo a la ocupación directa alemana de París y 2/3 de Francia, y al establecimiento de un gobierno títere alemán con sede en el sudeste de Francia, conocido como la Francia de Vichy. Aparte de Italia, Europa Occidental vio muy poca lucha desde septiembre de 1940 a junio de 1944. Fuerzas británicas y canadienses lanzaron un pequeño ataque en el pequeño puerto pesquero de la Francia ocupada en Dieppe el 19 de agosto de 1942, cuyo objetivo era sondear y ganar información para una invasión de Europa, que sucedería más tarde en la guerra. La batalla de Dieppe fue un desastre total, pero proporcionó información crítica acerca de las tácticas anfibias que serían utilizadas más tarde en la Operación Torch y la Operación Overlord. En diciembre de 1941, siguiendo al ataque japonés en Pearl Harbor que llevó a los Estados Unidos a la guerra, Churchill y Roosevelt se encontraron en la conferencia Arcadia. Acordaron que la derrota de Alemania solo tenía prioridad sobre la derrota del Japón. Para aliviar la presión alemana sobre la Unión Soviética, los Estados Unidos propusieron una invasión de Francia cruzando el canal en 1942. Los británicos se opusieron a esto, sugiriendo en vez de ello una pequeña invasión de Noruega o desembarcos en el África del Norte francesa. La Declaración de las Naciones Unidas fue emitida y los aliados occidentales invadieron primero el norte de África. Con la entrada de los Estados Unidos en la contienda, la guerra aérea se volvió a favor de los aliados. A últimos de 1942, las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos comenzaron a llevar a cabo los primeros bombardeos diurnos sobre Alemania, lo que permitió apuntar de manera mucho más precisa, pero expuso a los bombarderos a un mayor peligro que en el bombardeo nocturno. Mientras tanto, los británicos y los canadienses tomaron como objetivos las ciudades alemanas y las industrias de guerra para el bombardeo nocturno. Este esfuerzo fue orquestado por el primer mariscal del aire, Harris, que llegó a ser conocido como Bombardero Harris. Los ataques en masa, que podían llegar a tener entre 500 a 1000 bombarderos pesados, fueron realizados contra aeropuertos, centros industriales, bases de submarinos, centros de ferrocarril, depósitos de combustible y, en los últimos estados de la guerra, los lugares de lanzamiento para armas tales como el misil B-1 o el cohete B-2. Aparte de instalaciones industriales y militares, las ciudades alemanas sufrieron duros bombardeos que se saldaron con cientos e incluso miles de civiles muertos. Los aliados también empezaron misiones de sabotaje contra Alemania, tales como la Operación Antropoide, en la que Reinhard Heydrich, el arquitecto de la solución final, fue asesinado en mayo de 1942 por agentes de la resistencia checa que habían volado desde el Reino Unido. Hitler ordenó graves represalias contra los ocupantes del cercano pueblo checoslovaco de Lidice. Todo el tiempo, los aliados continuaron construyendo e incrementando sus fuerzas en el Reino Unido para una eventual invasión de Europa Occidental que fue planeada para finales de primavera o para principios del verano de 1944. La rendición de las fuerzas del Eje en Túnez el 13 de mayo de 1943 dejó como resultado 250.000 prisioneros. La guerra del norte de África resultó un desastre para Italia, y cuando los aliados invadieron Sicilia el 10 de julio en la Operación Husky, capturando la isla en poco menos de un mes, el régimen de Benito Mussolini se colapsó. El 25 de julio fue destituido de su cargo por Víctor Manuel III, el rey de Italia, y arrestado con el consentimiento del Gran Consejo Fascista. Un nuevo gobierno, dirigido por Pietro Badoglio, tomó el poder y declaró ostensiblemente que Italia permanecería en la guerra. Badoglio ya había empezado a tener negociaciones secretas de paz con los aliados.
Los aliados invadieron la Italia continental el día 3 de septiembre de 1943. Italia se rindió a los aliados el 8 de septiembre, como había sido acordado en las negociaciones. La familia real y el gobierno de Badoglio escaparon hacia el sur, dejando al ejército italiano sin órdenes, mientras que los alemanes continuaron la lucha, forzando a los aliados a una parada completa en el invierno de 1943-1944, en la línea Gustav al sur de Roma. En el norte, Mussolini fue liberado por orden de Hitler por un grupo de paracaidistas de las SS de Alemania, bajo el mando de Otto Skorzeny, el 12 de septiembre de 1943. Con el apoyo nazi, creó lo que era de hecho un gobierno títere, la República Social Italiana o la República de Salò, llamada así por la nueva capital en Salò, en el lago de Garda. En estos momentos, los grupos clandestinos de oposición a Mussolini y la ocupación alemana se habían armado y habían comenzado una guerra de guerrillas para desestabilizar su poder. A este movimiento subversivo se le conoce como Resistencia Italiana. A mediados de 1943 se produjo la quinta y final ofensiva del Sudjeska de los alemanes contra los partisanos yugoslavos. Siguiendo la rendición italiana, las tropas alemanas tomaron la defensa de la península itálica y establecieron la línea Gustav en los montes Apeninos del sur, al sur de Roma. Los aliados fueron incapaces de romper esta línea y así intentaron rodearla con un desembarco anfibio en Anzio el 22 de enero de 1944. El desembarco, llamado Operación Shingle, fue rodeado rápidamente por los alemanes y parado en seco, haciendo que Churchill comentase: en vez de lanzar un gato salvaje a la costa, todo lo que tenemos es una ballena varada. Incapaz de flanquear la línea Gustav, los aliados intentaron de nuevo romperla mediante asaltos frontales. El 15 de febrero, el monasterio de Montecassino, fundado en el 524 por San Benito, fue destruido por bombarderos estadounidenses B-17 y B-26. Paracaidistas de élite alemanes se lanzaron inmediatamente sobre las ruinas para defenderlas. Desde el 12 de enero hasta el 18 de mayo fue asaltado 4 veces por las tropas aliadas, con el resultado de unas pérdidas de 54.000 bajas aliadas y de 20.000 soldados alemanes. Después de unos meses se rompió la línea Gustav y los aliados avanzaron hacia el norte. El 4 de junio Roma fue liberada y el ejército aliado alcanzó Florencia en agosto. Fue entonces detenido en la línea gótica en los Apeninos toscanos durante el invierno. Después de la rendición del sexto ejército alemán en Stalingrado el 2 de febrero de 1943, el ejército rojo lanzó 8 ofensivas durante el invierno. Muchas estaban concentradas a lo largo de la cuenca del Don, cerca de Stalingrado. Estos ataques resultaron en ganancias iniciales hasta que las fuerzas alemanas fueron capaces de tomar ventaja de la sobreextensión y debilitada condición del ejército rojo y lanzar un contraataque para recapturar la ciudad de Kharkov y áreas circundantes. Esta sería la última victoria estratégica importante de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Las lluvias de primavera impidieron las operaciones en la Unión Soviética, pero ambos lados usaron este tiempo para prepararse para la inevitable batalla que llegaría en el verano. La fecha del comienzo de la ofensiva se había movido repetidamente debido a que retrasos en su preparación habían forzado a los alemanes a posponer el ataque. El 4 de julio, la Wehrmacht, después de reunir la concentración de poder de fuego más grande de toda la Segunda Guerra Mundial, lanzó su ofensiva contra la Unión Soviética en el saliente de Kursk. Los soviéticos conocían sus intenciones y se apresuraron a defender el saliente con un sistema enorme de defensas en el terreno. Los alemanes atacaron a la vez desde el norte y el sur del saliente y esperaban encontrarse en el medio, cortar el saliente y atrapar a 60 divisiones soviéticas. La ofensiva alemana en el sector norte fue abortada cuando consiguieron realizar muy pocos progresos a través de las defensas soviéticas, pero en el sector sur hubo verdadero peligro de producirse una penetración alemana. Los soviéticos trajeron entonces sus reservas para contener el empuje alemán en el sector sur, y la consiguiente batalla de Kursk llegó a ser la batalla de tanques más grande de la guerra cerca de la ciudad de Prokhorovka.
Los alemanes ya no tenían reservas de consideración, habiendo agotado sus fuerzas acorazadas, y no pudieron parar la contraofensiva soviética que los lanzó de vuelta a sus posiciones de partida. Los soviéticos capturaron Kharkov después de su victoria en Kursk, y con la amenaza de las lluvias del otoño, Hitler estuvo de acuerdo en una retirada general a la línea del Dnieper en agosto. A fines de septiembre, los alemanes encontraron la línea del Dnieper imposible de sostener cuando crecieron las cabezas de puente soviéticas. Ciudades importantes del Dnieper empezaron a caer, siendo la primera Zaporozhye, seguida por Dnepropetrovsk. A principios de noviembre, los soviéticos penetraron a través de sus cabezas de puente a ambos lados de Kiev y recapturaron la capital ucraniana. El primer frente ucraniano atacó en Korostén en Nochebuena, y el avance soviético continuó a lo largo de la línea del ferrocarril hasta que se alcanzó la frontera polaco-soviética de 1939. El 26 de enero de 1944, después de la exitosa ofensiva de Leningrado, Novgorod, Joseph Stalin declaró que el sitio de Leningrado había sido levantado y que las fuerzas alemanas fueron expulsadas del Oblast de Leningrado. Poco después, Novgorod también fue liberada, y en febrero el avance soviético se detuvo en la frontera con Estonia, después de haber hecho retroceder 100 kilómetros el frente y liberar por completo la región de Leningrado. El 30 de junio, los aliados lanzaron la Operación Cartwheel, una operación de gran estrategia para el Pacífico Sur y Suroeste, encaminada a aislar la base japonesa más importante, Rabaul, antes de proceder a la campaña de saltar de isla en isla hacia Japón. Había tres objetivos principales: volver a capturar Tulagi y las islas Santa Cruz, volver a conquistar la costa norte de Nueva Guinea y las islas Salomón centrales, y la toma de Rabaul y bases cercanas. Para septiembre, las fuerzas australianas y estadounidenses en Nueva Guinea habían capturado las bases más importantes japonesas en Salamaua y Lae. Poco después se lanzaron sobre la península Huon, la cadena montañosa Finisterre, Bougainville y las campañas de Nueva Bretaña. En la primavera del año 1944 se habían completado las preparaciones aliadas para la invasión de Francia. Se habían reunido unas 120 divisiones con unos 2 millones de hombres, de los cuales 1.3 millones eran estadounidenses, 600.000 eran británicos y el resto unidades canadienses, francesas libres y polacos. La invasión se emplazó para el 5 de junio, pero debido al mal tiempo se pospuso para el 6 de junio de 1944. Entre el 85 y el 90% de todas las tropas alemanas estaba desplegado en el frente oriental, y solo unos 400.000 alemanes en dos ejércitos: el séptimo ejército alemán y el recién creado quinto ejército Panzer. Era todo lo que Alemania podía reservar para defenderse contra la invasión aliada. Los alemanes habían construido también una serie de fortificaciones elaboradas a lo largo de la costa, llamadas el Muro del Atlántico, para detener la invasión, pero en muchos sitios el muro estaba incompleto o destruido a causa de los bombardeos aliados, cuya superioridad en aviación era apabullante. Las fuerzas aliadas, bajo el mando supremo de Dwight D. Eisenhower, habían lanzado una elaborada campaña de engaños para convencer a los alemanes que los desembarcos ocurrirían en el área de Calais, lo que causó que los alemanes desplegaran gran parte de sus fuerzas en este sector. Solamente 50.000 alemanes estaban desplegados en el sector de Normandía el día de la invasión. La invasión comenzó cuando se lanzaron 17.000 paracaidistas en Normandía para servir como una fuerza de distracción e impedir que los alemanes atacasen las playas. Al apuntar el día, una flota naval inmensa apoyada por aviones bombardeó las defensas alemanas en las playas, pero debido al mar que estaba muy agitado, muchos barcos fallaron su blanco. Se desembarcó en 5 puntos conocidos en clave como Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Los estadounidenses en particular sufrieron fuertes pérdidas en la playa de Omaha.
Omaha, debido a que las fortificaciones alemanas estaban intactas. Sin embargo, al final del primer día se habían cumplido muchos de los objetivos aliados, incluso habiendo sido muy optimista el objetivo británico de capturar Caen. Los alemanes no lanzaron ningún contraataque significativo sobre las playas, salvo una contraofensiva de los Panzer que separó Juno y Sword, ya que Hitler creía que los desembarcos eran una distracción. Solamente 3 días más tarde, el alto mando alemán se dio cuenta de que Normandía era el lugar de la verdadera invasión, pero para entonces los aliados habían consolidado sus cabezas de playa. El 23 de julio, en la Operación Cobra, las fuerzas mecanizadas estadounidenses consiguieron forzar la salida por el lado oeste de la cabeza de playa de Normandía, gracias a su superioridad numérica, al poder de fuego aliado y a tácticas mejoradas. Cuando Hitler supo de la salida estadounidense, ordenó a sus fuerzas en Normandía que lanzasen una contraofensiva inmediata. Sin embargo, las fuerzas alemanas que se movían en campo abierto eran un objetivo fácil para la aviación aliada, ya que al principio habían escapado de los ataques aéreos aliados, debido solamente a sus posiciones defensivas bien camufladas. Los estadounidenses colocaron fuertes formaciones en sus flancos para que neutralizaran los ataques y empezaron entonces a rodear al séptimo ejército alemán y a grandes partes del quinto ejército Panzer en la bolsa de Falaise. Fueron capturados unos 50.000 alemanes, pero 100.000 consiguieron escapar de la bolsa, aunque sin sus tanques ni armamento pesado. Todavía peor para los alemanes fue que los británicos y canadienses que habían estado bloqueados en su sector ahora hicieron una brecha en las líneas alemanas. Se había desvanecido cualquier esperanza que tuviesen los alemanes de contener el avance aliado en Francia, formando una nueva línea defensiva. Los aliados se precipitaron por toda Francia, avanzando 1000 kilómetros en 2 semanas. Las fuerzas alemanas se retiraron hacia el norte de Francia, Países Bajos y Bélgica. Las fuerzas aliadas estacionadas en Italia invadieron la Riviera Francesa el 15 de agosto de 1944 y enlazaron con las fuerzas de Normandía. La resistencia francesa clandestina en París se levantó contra los alemanes el 19 de agosto y una división acorazada francesa bajo el mando del general Philippe Leclerc, presionando a la vanguardia desde Normandía, recibió la rendición de las fuerzas alemanas de la ciudad y liberó la ciudad el 25 de agosto. Los alemanes lanzaron la bomba volante B-1, el primer misil de crucero del mundo, para atacar blancos en el sur de Inglaterra y en Bélgica. Más tarde emplearían el cohete V-2, un misil balístico guiado de combustible líquido. Ninguna de estas armas era muy precisa y podían solamente ser apuntadas hacia blancos grandes, como las ciudades. Tuvieron muy poco impacto militar, pero su intención era más bien la de desmoralización de los civiles. Mientras tanto, los estadounidenses lanzaron un ataque a través del bosque de Hurtgen en septiembre. Los alemanes, a pesar de tener menor número de hombres, fueron capaces de rechazar a los estadounidenses durante 5 meses, usando el difícil terreno y buenas posiciones defensivas. En octubre, los estadounidenses capturaron Aquisgrán, la primera ciudad importante alemana en ser ocupada. Hitler había estado planeando desde mediados de septiembre una contraofensiva importante contra los aliados. El objetivo del ataque sería la captura de Amberes. La captura o destrucción de Amberes no solo cortaría los suministros a los ejércitos aliados, también dividiría a las fuerzas aliadas en dos, desmoralizando la alianza y forzando a sus líderes a negociar. Para el ataque, Hitler concentró lo mejor de lo que le quedaba de sus fuerzas en el oeste: el quinto ejército Panzer, el reconstruido séptimo ejército y el recién creado sexto ejército Panzer. En total, 240.000 hombres en 28 divisiones, 1.200 tanques y cañones de asalto. La ofensiva empezó el 16 de diciembre del año de 1944, con una barrera artillera disparada por 900 cañones alemanes. Una hora más tarde, los 3 ejércitos alemanes golpearon la línea estadounidense del frente. Hitler lanzó su golpe hacia Amberes a través de las Ardenas en el sur de Bélgica, una región llena de colinas y en algunos lugares llena de espesos bosques, y el lugar de su victoria en el año de 1940. El ataque del sexto ejército Panzer tuvo un progreso lento, pero una de sus puntas de lanza consiguió penetrar
entrar en las líneas estadounidenses y lanzarse con rapidez hacia el río Mosa. En el sur, el quinto ejército Panzer penetró a través de la inexperta infantería estadounidense. El avance alemán fue retrasado en Saint-Vith, población que las fuerzas estadounidenses defendieron durante varios días. En el vital nudo de carreteras de Bastogne, los alemanes sitiaron la ciudad defendida por la 101ª División Aerotransportada, pero no consiguieron tomarla. Algunas unidades alemanas sobrepasaron Bastogne, pero el avance principal fue bloqueado. La ofensiva alemana tuvo un gran impacto en los comandantes aliados, ya que no creían que los alemanes aún tuvieran capacidad para organizar una ofensiva a gran escala. Muchas de las tropas alemanas que atacaban eran veteranos del frente oriental y sabían cómo combatir en invierno. Un cielo denso y cubierto había impedido el uso de sus aviones de reconocimiento y de ataque a tierra a los estadounidenses. Sin embargo, los aliados estaban empezando a recuperarse de su impacto inicial y el primer ejército y el noveno ejército se reagruparon para bloquear cualquier intento de avance de los alemanes hacia el norte. Hitler creía que el objetivo principal para la inminente ofensiva soviética sería en el sur, cerca de Praga y no en Berlín, y había enviado las últimas reservas alemanas a defender en ese sector. El principal objetivo del ejército rojo era realmente Berlín, y para el 16 de abril estaba listo para comenzar su asalto final sobre Berlín. Las fuerzas de Zhukov golpearon por el centro y cruzaron el río Oder, pero quedaron detenidas debido a la desesperada resistencia alemana en las alturas Seelow. Después de 3 días de lucha muy dura y de 33.000 soldados soviéticos muertos, se penetraron las últimas defensas de Berlín. Konev cruzó el río Oder desde el sur y se encontró que podía atacar Berlín, pero Stalin le ordenó que guardase los flancos de las fuerzas de Zhukov y que no atacase Berlín. Las fuerzas de Rokossovski cruzaron el Oder por el norte y enlazaron con las fuerzas del mariscal de campo Bernard Montgomery en el norte de Alemania, mientras que las fuerzas de Zhukov y Konev capturaban Berlín. Para el 24 de abril, grupos del ejército soviéticos habían rodeado el noveno ejército alemán y aparte del cuarto ejército Panzer. Estas eran las principales fuerzas que supuestamente tenían que defender Berlín, pero Hitler había dado órdenes a estas fuerzas que aguantasen donde estaban y que no retrocediesen. Así que las principales fuerzas alemanas que supuestamente debían defender Berlín estaban atrapadas al sureste de la ciudad. Berlín fue rodeada más o menos en este momento y como esfuerzo de resistencia final, Hitler llamó a los civiles, incluyendo a los adolescentes y ancianos, a que luchasen en la milicia Volkssturm contra el ejército rojo que se estaba aproximando. Estas fuerzas marginales fueron aumentadas con los vapuleados restos alemanes que habían luchado contra los soviéticos en las alturas Seelow. Hitler le ordenó al cercado noveno ejército que rompiese el cerco y que enlazase con el 12º ejército del general Walter Benck y que liberase Berlín. Una tarea imposible. Las unidades supervivientes del noveno ejército fueron conducidas hacia los bosques que rodeaban Berlín, cerca del pueblo de Halbe, donde estuvieron envueltos en una lucha particularmente dura, tratando de romper las líneas soviéticas y de alcanzar al 12º ejército. Una minoría consiguió unirse al 12º ejército y dirigirse peleando hacia el oeste para rendirse a los estadounidenses. Mientras tanto, la durísima lucha urbana continuaba en Berlín. Los alemanes habían almacenado una gran cantidad de Panzerfausts y consiguieron destruir una gran cantidad de tanques soviéticos en las calles llenas de escombros de Berlín. Sin embargo, los soviéticos emplearon las lecciones que habían aprendido en la lucha urbana en Stalingrado y fueron avanzando lentamente hacia el centro de la ciudad. Las fuerzas alemanas en la ciudad resistieron tenazmente, en particular la unidad SS Nordland, que estaba compuesta de voluntarios SS extranjeros, porque estaban muy motivados ideológicamente y creían que no vivirían si eran capturados. La lucha fue casa por casa y cuerpo a cuerpo. Los soviéticos tuvieron unas 360.000 bajas, los alemanes 450.000 bajas, incluyendo civiles, y además 170.000 capturados. Hitler y su personal se trasladaron al búnker de la Cancillería, donde se suicidó el 30 de abril de 1945 junto a Eva Braun, con la que había contraído matrimonio unas horas antes. La guerra acaba en Europa.
Roosevelt, Churchill y Stalin llegaron a acuerdos para la Europa de posguerra en la Conferencia de Yalta en febrero de 1945. Su encuentro llegó a muchas resoluciones importantes, tales como la formación de las Naciones Unidas, elecciones democráticas en Polonia. Las fronteras de Polonia se movieron hacia el oeste a expensas de Alemania. Los nacionales soviéticos serían repatriados y se acordó que la Unión Soviética atacaría a Japón a los 3 meses de la rendición de Alemania. Los aliados reasumieron su avance hacia el interior de Alemania a finales de enero. El obstáculo final para los aliados era el río Rin, que fue cruzado a finales de marzo del año de 1945, ayudados por la captura fortuita del puente de Ludendorff en Remagen. Una vez que los aliados hubieron cruzado el Rin, los británicos se dirigieron en abanico hacia el nordeste en dirección a Hamburgo, cruzando el río Elba y moviéndose hacia Dinamarca y el mar Báltico. El 9º Ejército de los Estados Unidos se dirigió al sur para formar la pinza norte del embolsamiento del Ruhr, mientras que el primer ejército fue hacia el norte como la pinza sur del embolsamiento. Estos ejércitos estaban comandados por el general Omar Bradley, que tenía bajo a su mando a 1.300.000 hombres. El 4 de abril el cerco estaba completado y el grupo de ejército alemán B, que incluía al 5º ejército Panzer, al 7º ejército y al 15º ejército, comandados por el mariscal de campo Walter Model, estaban atrapados en la bolsa del Ruhr. Se cogió a unos 300.000 soldados alemanes como prisioneros de guerra y el 1º y 9º ejércitos de los Estados Unidos giraron entonces hacia el este, pararon su avance en el río Elba, donde se encontraron con las tropas soviéticas a mediados de abril. Los avances aliados hacia el norte de la península italiana en el invierno de 1944-45 habían sido lentos debido al terreno montañoso y al redespliegue de tropas en Francia, pero para el 9 de abril el 15º grupo de ejército brito-estadounidense penetró a través de la línea gótica y atacó el valle del Po, cercando gradualmente las principales fuerzas alemanas. Milán se conquistó a finales de abril. El 5º ejército de Estados Unidos continuó su avance hacia el oeste y enlazó con unidades francesas, mientras que los británicos entraron en Trieste y se encontraron con los partisanos yugoslavos. Unos pocos días antes de la rendición de las tropas alemanas en Italia, partisanos italianos capturaron a Mussolini, que trataba de escapar a Suiza. Fue ejecutado junto con su amante Clara Petacci. Se llevaron sus cuerpos a Milán, donde fueron colgados boca abajo para escarnio público. Después de la muerte de Hitler, Karl Dönitz se convirtió en el jefe de gobierno alemán, pero su poderío se desintegraba rápidamente. Las fuerzas alemanas en Berlín entregaron la ciudad a las tropas soviéticas el 2 de mayo de 1945. Las fuerzas alemanas en Italia se rindieron el 2 de mayo de 1945 en el cuartel general del general Alexander, y las fuerzas alemanas en el norte de Alemania, Dinamarca y los Países Bajos se rindieron el 4 de mayo. El alto mando alemán bajo el Generaloberst Alfred Joltz rindieron incondicionalmente todo el resto de fuerzas alemanas el día 7 de mayo en Reims, Francia. Los aliados occidentales celebraron el Día de la Victoria en Europa el 8 de mayo. La Unión Soviética celebró el Día de la Victoria el 9 de mayo. Algunos restos del grupo de ejército centroalemán continuaron resistiendo hasta el 11 de mayo o el 12 de mayo. La última conferencia aliada de la Segunda Guerra Mundial se celebró en la ciudad de Potsdam, cercana a Berlín, desde el 17 de julio hasta el 2 de agosto. Durante la conferencia de Potsdam se alcanzaron acuerdos entre los aliados sobre la política a llevar en la Alemania ocupada. También se lanzó un ultimátum a Japón pidiendo su rendición incondicional. El presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, decidió usar la nueva arma atómica para acelerar el final de la guerra. La batalla de Okinawa había mostrado que una invasión en las islas de origen japonesas, planeada para noviembre, significaría un gran número de bajas estadounidenses.
japoneses. La estimación oficial que fue dada por la Secretaría de Guerra era de 1.4 millones de bajas aliadas, aunque algunos historiadores discuten si esto habría sido el caso o no. La invasión habría significado la muerte de millones de soldados japoneses y civiles que estaban siendo entrenados como milicia. El 6 de agosto de 1945, un B-29 Super Fortress, el Enola Gay, lanzó una bomba atómica apodada Little Boy sobre Hiroshima, destruyendo la ciudad. El 9 de agosto, un B-29 llamado Boxcar lanzó la segunda bomba atómica, apodada Fat Man, sobre la ciudad portuaria de Nagasaki. El ministro japonés de Asuntos Exteriores, Mamoru Shigemitsu, firma el acta de rendición de Japón a bordo del acorazado estadounidense USS Missouri el 2 de septiembre del año de 1945. El 8 de agosto, 2 días después que se hubiese lanzado la bomba atómica sobre Hiroshima, la Unión Soviética, habiendo abolido su pacto de no agresión con Japón en abril, atacó a los japoneses en Manchukuo y Menjiang, cumpliendo su promesa hecha en Yalta de atacar a los japoneses 3 meses después de que hubiese acabado la guerra en Europa. En menos de 2 semanas, el ejército japonés en Manchuria, que consistía en aproximadamente 1 millón de hombres, había sido destruido por los soviéticos. El Ejército Rojo, ayudado por tropas de la República Popular de Mongolia, se movió hacia Corea del Norte el 18 de agosto. Corea fue seguidamente dividida en el paralelo 38 en las zonas soviética y estadounidense. El uso estadounidense de las armas atómicas contra Japón y la invasión soviética del Manchukuo hicieron que Hirohito se apresurase a puentear al gobierno existente e interviniese para finalizar la guerra. En su alocución radiofónica a la nación, el emperador no mencionó la entrada de la Unión Soviética en la guerra, pero en su reescritura a los soldados y marineros del 17 de agosto, ordenándoles el alto al fuego y entregar las armas, acentuó la relación entre la entrada de los soviéticos en la guerra y su decisión de rendirse, omitiendo cualquier mención a las bombas atómicas. Los japoneses se rindieron el 14 de agosto de 1945, o el día de la victoria sobre Japón, firmando el acta de rendición de Japón el 2 de septiembre. Las tropas japonesas en China se rindieron formalmente el 9 de septiembre de 1945. Si este video te gustó, por favor ayúdame con un pulgar arriba, suscríbete a mi canal Illuminatus86, activa la campanita para obtener notificaciones de cuando subo material a la plataforma de YouTube, sígueme a través de mis redes sociales, por Facebook, por la página Illuminatus86 en Facebook, por Twitter e Instagram. En estas redes estaré publicando cuando subo material a la plataforma. Si tienes algún comentario o sugerencia, házmelo saber en la caja de comentarios de los vídeos o escríbeme al correo migue86ster@gmail.com. Estaré dispuesto a escuchar tus sugerencias. Te ha hablado Illuminatus86 y espero que este video de historia hayas aprendido y te haya gustado mucho. Nos veremos pronto. Gracias por ver el video.